Bien, buenas noches. Vamos a comenzar el estudio del día miércoles, el último turno. Saludamos también a todos nuestros hermanos que nos ven a través de la página de internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, la semana pasada hicimos un resumen express de lo que hemos visto hasta aquí como estudio de la teología sistemática. Principalmente lo que hicimos fue darlos o reiterar los argumentos por los cuales estamos estudiando teología sistemática, la importancia de hacerlo y los peligros de no hacerlo. Entonces, no olviden nunca eso, y si tienen la oportunidad de revisar el material en nuestra página, también es bueno porque ahí se va actualizando y recordando por qué hacemos lo que hacemos. El propósito, por cierto, es conocer, aprender para aplicar, porque finalmente no solamente queremos expandir nuestras fronteras intelectuales en cuanto al conocimiento de la Escritura, sino que esto se traduzca ciertamente en la herramienta o las herramientas que el Espíritu Santo use en nuestra transformación permanente. Y lo último que estuvimos viendo después del resumen, ¿no es cierto?, es la temática de la doctrina del pecado. Primero la doctrina de la Biblia, la palabra de Dios. En la internet está, en la página está el estudio de la bibliología, así está por bibliología, ¿ya? Entonces ahí encuentran ustedes todo lo que es la información de los estudios que hicimos relacionados con la certificación, entre comillas, certificación, los argumentos por los cuales nosotros tenemos la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Recuerden que la convicción más importante es la convicción interna. El Espíritu Santo nos revela, nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios, y el análisis, ¿no es cierto?, de todo lo que son las evidencias externas que tienen que ver con la arqueología, la unicidad y lo maravilloso que es la Biblia en sí como obra literaria, ¿ya? Después vimos la doctrina de Dios, donde en este estudio específicamente hicimos un énfasis en la doctrina de la Trinidad. En la doctrina de la Trinidad, para dejar bien establecido esa doctrina como una doctrina bíblica. Pero también en nuestra página se encuentra el estudio de los atributos de Dios, donde en mayor profundidad tratamos lo que tiene que ver con el carácter de Dios en relación a sus atributos. Y lo tercero que vimos, ¿no es cierto?, es la doctrina del hombre. Vale decir, todo lo que tiene que ver con la creación del ser humano, que tiene que ver con la caída del ser humano, en fin, y las consecuencias de esta, que es un poco lo que estamos analizando a partir de lo que es la doctrina del pecado. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Entonces hemos analizado prácticamente cuatro tópicos y estamos terminando este. Dijimos, ¿no es cierto?, que en términos generales, que las palabras que son traducidas como pecado, recuerden ustedes, en la Escritura encontramos en el Antiguo Testamento varias palabras y en el Nuevo Testamento también varias palabras que se traducen como pecado. Pero etimológicamente hay dos palabras que son las que predominan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es la palabra jatá y en el Nuevo Testamento es la palabra amartía. De hecho, si ustedes buscan en los libros o en los textos de teología sistemática, van a encontrar la doctrina de la amartiología, que es la doctrina o el estudio de la doctrina del pecado. Entonces, esas dos palabras en sí significan o se traducen como pecado, y ambas significan errar el blanco, ¿ya? Pero dijimos también que lo importante, más que la etimología, que es importante, es lo conceptual. Vale decir, lo que realmente significa el pecado, ¿ya? Esta definición etimológica de errar el blanco es bastante pobre en relación a lo que realmente esto significa, ¿ya? Entonces, luego vimos el origen del pecado, entendiendo y recordando que el pecado no se origina en la raza humana, sino que se origina en el cielo, por así decirlo, con este ángel de luz llamado Lucifer, y que posteriormente se transforma en Satanás y diablo,
¿no es cierto? Satanás en hebreo, diablo o diabolo en griego, y significa en ambos casos lo mismo, el opositor, el contrincante, ¿ya? Lo importante de esto también en cuanto a la doctrina del pecado, vamos a ver posteriormente la doctrina de Satanás más adelante, pero solamente para recordarnos o para enterarnos, si es que no lo sabemos, que la figura que nosotros culturalmente construimos o tenemos construida en nuestro inconsciente colectivo, en nuestra mentalidad, en nuestro trasfondo religioso católico romano, pertenece a una especie de animal o de cosa rara, ¿no es cierto?, con cachos, tridente, cola y de color rojo. Esa figura, recuerden los que hicieron el estudio anteriormente, obedece a una concepción del catolicismo romano medieval donde establecieron eso. Pero la verdad es que Satanás es horripilantemente bello, podríamos decir una contradicción, porque Satanás tiene el poder, por así decir, de transformarse o de trabajar como un ángel de luz, disfrazarse como un ángel de luz. Entonces, ¿por qué es tan importante tener esa verdadera concepción de la forma en que opera Satanás? Porque creo que en la iglesia muchas veces equivocamos el frente de batalla yéndonos hacia aquello que nos parece satánico y dejando pasar por abajo donde realmente Satanás trabaja. Por ejemplo, el ecumenismo es una de las herramientas más eficaces que Satanás ha estado utilizando ya desde hace varias décadas y que cada vez va a ir tomando. Recuerden que cuando estudiamos el catolicismo romano, toda esta caída en cuanto a la estructura del catolicismo romano es absolutamente necesaria para el levantamiento del nuevo orden religioso que va a existir, que va a tener la particularidad de ser una mezcolanza de todas las creencias, ¿no es cierto?, sin estas restricciones verticales características del romanismo, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos evangélicos adscriben a la idea del ecumenismo y son parte de este movimiento. Ahora, si son verdaderamente cristianos o no, si están infiltrados, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay algunos que se llaman cristianos, incluso que tienen un reconocimiento como tal y que son parte de esto, y es ahí donde está operando Satanás, ¿ya? En algo que se parece o parece, ¿no es cierto?, muy atractivo y muy bueno. Entonces todos nos juntamos y todos en el fondo lo que queremos es un mundo mejor y no importa lo que tú creas, lo que yo crea, lo importante es que nos respetemos, bla, 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 y todas estas cosas así. Bueno, ese es humanismo, ¿ya? Y el humanismo, si viene del ser humano caído, viene de la mente de Satanás. Porque el mundo entero, dice el apóstol Juan, está bajo el maligno. No que nosotros queramos que hayan guerra y cosas así, por supuesto que no. Pero del ser humano no va a venir la solución del problema, ¿ya? Entonces, eso en relación a lo que es el origen del pecado. Bueno, y por supuesto cómo el pecado entra en el género humano en relación ya a la obra directa de Satanás, tentando primero a la mujer y posteriormente provocando la caída de esta primera pareja humana. Y lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver un poco hoy, son las consecuencias temporales, y quizás alcancemos a ver parte de lo que son las consecuencias eternas del pecado, cuando el pecado entra en la historia humana. Tuvo una consecuencia cosmológica, ¿no es cierto?, pero también, y por sobre todas las cosas, tiene una consecuencia a nivel de las criaturas humanas que somos nosotros. Bueno, eso lo vimos, ahí están los términos de las palabras. Otra cosa que es importante y que lo recalco. Recuerden ustedes que uno de los aspectos también que es fundamental para definir y entender el pecado es también entender que la ley como tal no ha sido abolida. Nosotros tenemos la bendición de que se nos imputa una ley cumplida, pero no está borrada. El estándar de Dios sigue siendo el mismo. De hecho, la primera carta de Juan, que es uno de los libros postreros, o en las postrimerías de la vida del apóstol, él vuelve a recalcar: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Se está refiriendo a la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Si no hay ley, no hay sustento para el pecado. Ahora,
recordando también qué fue lo que se cesó, y es mejor que usemos el término cesar que desaparecer o caducar. La ley tenía dos grandes... La ley. Recuerden que la ley y los profetas. Jesús habla siempre de la ley y los profetas. Los fariseos normalmente hablaban de la ley. Ellos hacían un énfasis sobredimensionado en la Torá o los 5 libros de la ley, o que lo que ellos llamaban la ley mosaica. ¿Ya? Entonces, pero Jesús siempre habla de la ley y los profetas. Y la ley tenía dos grandes aspectos. El primero era moral y el segundo era ceremonial. ¿Ya? Lo ceremonial tenía el propósito de ser una imagen. En el hebreo la palabra que se usa es, o que lo define, es mojedin. Por supuesto que no sé si se escribe así, estoy creyendo cómo se pronuncia. Mojedin, que se traduce como ensayos. Todos los rituales eran ensayos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara lo verdadero, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, todo esto, de hecho, las fiestas del Señor son ensayos. Pentecostés, la Pascua, todo eso es ensayos. Un día vamos a hacer ese estudio también, que es importante. Pero estos ensayos obedecían a todo el ritual ceremonial que apuntaba a Cristo. Por eso el libro de Hebreos es importante que nosotros lo manejemos y lo entendamos, porque el libro de Hebreos es la explicación de cómo estos ensayos se cumplen plenamente en Jesucristo, nuestro Señor, ¿no es cierto? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo declaró Juan el Bautista. Ahora, nosotros también tenemos que saber que cuando hablamos de ensayo hay una faceta de verdad, porque ellos no estaban jugando, en verdad el Cordero era sacrificado y en verdad tenía un sentido que Dios valoraba. ¿Ya? Entonces había una verdad, pero también había un símbolo que apuntaba al futuro. ¿Ya? Cuando los judíos el día de hoy quieren revivir los sacrificios, lo que ellos pretenden es que ese sacrificio, que fue un símbolo, siga siendo una verdad espiritual. Y el ensayo no es una verdad espiritual, el ensayo es un símbolo de una verdad espiritual. El ensayo en sí no tiene ninguna connotación espiritual si no está asociado a la verdad. Pero una vez que llega Jesucristo, la verdad sigue y el símbolo se termina. ¿Ya? Pero la vertiente moral de la ley sigue vigente y siempre ha sido vigente. Y la ley moral de Dios se constituía de, lo primero, el espíritu, lo que se llama el espíritu de la ley, la letra de la ley. Cuando Jesús discute con los fariseos, recuerden lo que estamos viendo el día domingo, dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. No solamente estaba confrontando la torcida interpretación de los fariseos, sino que los lleva a el espíritu de la ley. Yo les digo, si ustedes piensan en matar a alguien, ya lo mataron. ¿No es cierto? Aun cuando la condena no viene de lo que pensamos, viene de lo que ejecutamos. Pero Dios quiere trabajar en el espíritu de la ley, porque Dios nos dice no asesinar, no solamente no ejecutar el acto físico, sino que vencer la raíz del odio que puedo tener al punto de quitarle la vida a alguien. ¿Ya?
Entonces el fariseo solamente se había enfocado en la letra de la ley. Yo no te he matado, pero no sabes cuánto te odio. ¿Ya? Entonces, como ellos solamente cumplían la ley, por eso dice, la letra mata, pero no se está refiriendo a la Biblia en sí, sino que tomar la ley de Dios solamente por la letra. Porque si se toma solo por la letra, ¿qué es lo que somos solamente? Religioso. Tiene que ser en el espíritu. Es como, supuestamente, y esto es un ejemplo imperfecto, las leyes del tránsito, si hay un disco par en un lugar, el propósito no es solamente sacar infracciones, ¿no es cierto? Sino que es, o que la persona solamente frene automáticamente, sino que entienda que si frena va a evitar un accidente, que puede salvar una vida. Por eso se hacen las leyes, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que llamamos el espíritu de la ley, no es solamente para porque para. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque el pecado sigue siendo evaluado por la ley moral, ¿no es cierto?, sin la ley ceremonial. Hoy día yo no podría ir y hacer un sacrificio ceremonial, que era una imagen, un ensayo, para cubrir un pecado. Eso tenía una verdad, pero a la vez era un símbolo. Hoy día Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él es el vehículo, Él es la vía, Él es el todo. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Astrid. Tiene 2 puntos en la prueba de coeficiente 2 que vamos a hacer al fin de año. Bueno, fíjense la Torá. Ahí está, solamente para recordar la propia declaración de Mateo, de Jesús en Mateo, ¿no es cierto? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, siempre la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora nosotros, cuando veamos la doctrina de la expiación, obviamente que se nos imputa una justicia sin serlo. Es decir, ganamos por secretaría. Ganamos sin jugar, otro jugó por nosotros. ¿Ya? Todo eso lo vimos. Bien. Ahora, en cuanto a las consecuencias, esto es lo que nos ocupa hoy día. Vamos a ver solamente esta parte, algunas consecuencias de carácter personal. Lo primero, recordar la introducción que tuvimos. Al examinar la sección debemos establecer primero que todo pecado primeramente es una ofensa a Dios. Como hijos de Dios, ahora nuestra concepción del pecado es que mi pecado lo primero que hace es ofender a Dios. ¿Ya? Por supuesto que ofendo a otras personas, pero es así como debemos pensar. En el mundo, obviamente que eso se soslaya. El tema es que no ocurra nunca eso en la iglesia. Todo pecado es una ofensa a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer eso en mi interior? Es justamente odiar cada vez más el pecado, porque el pecado ofende a mi Salvador, a mi Señor, a mi Dios. ¿Ya? Eso debe ser un argumento para luchar de manera más fervorosa contra nuestra propia pecaminosidad. Todo pecado está intrínsecamente asociado a un castigo. Dios es un Dios justo, por lo tanto Él debe castigar el pecado. La diferencia entre castigo y consecuencia es el hecho de que a veces nosotros confundimos las dos cosas, pero volviendo al ejemplo del tránsito, si yo me paso un disco pare, ¿no es cierto?, choco contra una barrera, atropello a una persona, yo sufro una lesión irreversible, todas esas son consecuencias, pero el castigo viene dado por una legislación que tipifica la formalización, el delito y lo que corresponde como castigo según ese delito, aparte de las consecuencias, ¿ya? Entonces, tenemos que saber que las consecuencias son el producto del acto, pero el castigo es la ofensa, ¿no es cierto?, a Dios, o en este caso a la ley humana, siguiendo el ejemplo. Y
una de las cosas que grafica que realmente somos una raza humana caída es el hecho de que tenemos a nuestros legisladores, ¿no es cierto? Bueno, en esta fecha no, porque están de vacaciones, pero en alguna época del año, haciendo muchas leyes. ¿Por qué? Porque la maldad cada vez nos sorprende. O sea, hay delitos que no están tipificados. O sea, se ha sofisticado la maldad. Entonces se hacen esta cantidad de leyes, no porque somos buenas personas, sino justamente porque somos malas personas. Aunque no hemos cometido nosotros esos delitos, pero somos parte de esta sociedad. ¿Ya? Entonces, todo pecado es una ofensa a Dios, todo pecado lleva asociado a un castigo, todo pecado sin duda alguna tiene consecuencias, la magnitud de estas es lo que de alguna manera puede variar, y el castigo del pecado tiene como propósito primario, satisfacer la justicia y la santidad de Dios. ¿Ya? Entonces, el castigo tiene como propósito primario, de ahí se pueden desprender otros, satisfacer la justicia de Dios. Por eso es que cuando Isaías 53 dice, el castigo fue sobre él, refiriéndose a Jesús. Jesús sufrió un castigo, el castigo, ¿no es cierto?, por nosotros. Entonces, todo ese sufrimiento era parte del castigo. Jesús no tenía consecuencias porque él nunca pecó, ¿no es cierto? Él solamente absorbió el castigo. Pero recuerden que a uno de los dos lados se encontraba un reo, uno se arrepiente, el otro no, y el que se arrepiente, ¿no es cierto?, dice, recibe ¿qué cosa? Palabras de aliento, pero no es absuelto de su castigo por violar esa ley. Entonces, el que no se arrepintió murió por el castigo de la ley humana y está muerto por toda la eternidad por el castigo de la ley divina. ¿Ya? Entonces alguien puede ser salvado del castigo de Dios, pero no necesariamente eso implica que, de hecho no debiera ser nunca así, que el castigo humano fuera levantado. ¿Ya? Consecuencias personales. Cuando nosotros analizamos la caída, y este es un análisis un poco resumido, vemos que obviamente Adán y Eva aceptaron una mentira. ¿Ya? ¿Qué esperaban ellos? Ser iluminados, ser como Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Algo totalmente distinto, ¿no es cierto? Porque Satanás es padre de mentira. Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante, hasta el 13, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió. Hasta ahí nomás, perdón Andrés, hasta el 11 primero. Hasta el 11 primero. Bueno, lo primero dice es que ellos esperaban ser iluminados y ser como Dios, y se dan cuenta de que sus ojos son abiertos, pero no de la manera que ellos pensaron. ¿No es cierto? Ahora, fíjense ustedes en este concepto de la seducción. La mujer Eva no tenía pecado, por lo tanto, ella, entendemos, ¿no es cierto?, que al tener o estar todavía no el pecado en ella, comenzó a gestar una concupiscencia. Ahora, la concupiscencia en sí no es pecado. Lo que pasa es que en seres caídos la concupiscencia siempre termina en pecado, ya sea mental o de acción.
Pero ¿cómo es que la serpiente actúa? Y eso es importante que nosotros también lo sepamos. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la creación de Adán y Eva y la caída. Ya nadie sabe eso, hay miles de teorías, pero la verdad que no lo saben. El punto es que ese árbol estuvo siempre ahí y probablemente, rutinariamente, ellos lo veían pero no les llamaba la atención. ¿No es cierto? Hasta que la serpiente les dijo, mira, esto te va a hacer ser como Dios. No sé, pues como si tú tienes una planta en tu casa y no sabes qué es, pero está ahí, le echas agua también, pero te preocupas de los otros árboles. Y de repente llega alguien a tu casa y dice, oye, tú tenías esta planta. Sí, pero esta planta es espectacular. Te hace crecer 5 centímetros, te pone ojos verdes. Entonces ya toma otra connotación. ¿Ya? También es mentira porque yo me hice un té y quedé igual. Tiene otra connotación. Entonces algo que a lo mejor veías rutinariamente no llamó tu atención o mi atención hasta que se le puso un valor agregado, que puede ser verdad, mentira. Pero el tema es que aquí era mentira. Entonces así opera Satanás. Cuando veamos la doctrina de Satanás vamos a ver que él no ha cambiado sus métodos. Sigue igual, poniendo la atención en cosas que normalmente para nosotros son comunes. ¿Ya? Entonces dice que fueron abiertos sus ojos. Ahora, se dieron cuenta que estaban desnudos. Recuerden que la palabra que aparece ahí, desnudez, incluye la desnudez física, pero es una palabra un poco más profunda que tiene que ver con que se vieron vulnerables, por decirlo de alguna manera. Y cuando entonces se vieron vulnerables, se escondieron. Vale decir, nunca más existió esa transparencia previa en la cual Adán estaba seguro del corazón y el pensamiento de Eva y viceversa. Ahora Adán no sabe lo que piensa Eva, ni Eva sabe lo que piensa Adán, y tienen ¿qué cosa? Desconfianza. Desconfianza. Comienza el egocentrismo, la autosuficiencia, el egoísmo. Todo eso se genera, imagínense, inmediato. Esos fueron los ojos que se le abrieron a ellos. Salió Dios y quedaron con ojos espirituales y físicos sin la cobertura de Dios. Ellos vieron su desnudez física también. Entonces ya no vieron su atracción sexual con la pureza previa. No que no se gustaran, sino que ahora lo veían a través de ojos sin Dios, y los ojos sin Dios, su tendencia es a ser pervertido, en mayor o en menor medida. ¿Ya? Codicia y todas esas cosas. ¿Y qué hicieron? Autosuficiencia, e inmediatamente desecharon a Dios. Ellos no fueron corriendo donde Dios en arrepentimiento. Ellos dijeron, esta cuestión tenemos que solucionarla nosotros. Se cosieron ellos hojas. Entonces, es así como opera el ser humano hasta el día de hoy. El ser humano sin Dios se esconde de Dios. Pero se esconde de Dios, ¿por qué? Porque tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que Dios le reconozca la verdadera maldad que hay en él o en ella. Porque yo me puedo presentar a ustedes como una blanca paloma y tener prestigio y todo, pero Dios sabe quién soy. Y eso los mantiene esclavos. Por eso es que necesitan permanentemente, ¿qué cosa? Ser ratificados en su imagen. Pero el que es un hijo de Dios sabe que es un pervertido, que es esta cosa, que está caído, que toda la cuestión, pero ha sido salvado y está siendo transformado. Ya no tiene nada que ocultar delante de Dios, ¿no es cierto?, ni delante de los hombres. No necesitamos nosotros el prestigio, debemos vivir como santos de Dios, ¿no es cierto?, siendo un ejemplo en medio de una generación maligna y perversa. Pero el fin último no es el prestigio. El fin último es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, todo eso se produce rápidamente en una cascada. El hombre se esconde de Dios. Dios toma la iniciativa de buscar al hombre. ¿No es cierto? Siempre es así. Recuerden eso. Es una herejía cuando se habla de que el hombre busca a Dios o el hombre pacta con Dios o el hombre le propone algo a Dios. No, eso es herejía, no es así. Es Dios el que toma la iniciativa, siempre.
Y nosotros jamás buscaríamos de Dios si Dios primero no nos encuentra a nosotros primero. ¿Ya? Jamás. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, todo eso que estamos viendo que son consecuencias, y la próxima semana vamos a ver las consecuencias desde el punto de vista espiritual, relatando las muertes, que en el fondo es una sola, pero mnemotécnicamente la estudiamos en tres: física, espiritual y eterna, pero al momento que se produjo el pecado, se activaron las tres. Hay una distancia de tiempo entre una y otra, pero las tres pertenecen a una. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda esta cascada de eventos afectaron definitivamente la relación del ser humano con Dios, del ser humano entre nosotros y posteriormente del ser humano con el resto de la creación. ¿No es cierto? ¿Qué hace Dios después del diluvio? Cuando se abre el arca, coloca en los animales un instinto de esconderse de nosotros. Porque el ser humano ahora lo que hace es, ¿no es cierto?, destruir su entorno. Destruir su entorno. Y la única forma de sobrevivir a los animales era que Dios pusiera un instinto de temor a nosotros. Entonces nos ve y arranca. Si no pasara eso, no quedarían animales sobre la tierra. ¿No? No quedarían animales sobre la tierra. Bueno, ahora sí, por favor, Andresito, el 12 y 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ya. Vemos ahí cómo las relaciones interpersonales. No había más seres humanos. No había más seres humanos. No habían suegros ni suegras. ¿Cierto? ¿A quién echarle la culpa? Estaba la serpiente, pero lo primero que ocurre es, recuerden que Adán en el capítulo 2, cuando Eva es creada, él dice, ahora sí, y en el hebreo eso es una expresión de júbilo. Él estaba feliz, la voy a llamar varona porque el varón fue tomada, pero ahora, la mujer que tú me diste, la culpa, tú me diste mujer, yo no te la pedí. Eso es lo que le está diciendo. Y Eva, como ya Adán le había echado la culpa a él, se le echó a la serpiente. Entonces no hay arrepentimiento, hay autojustificación, y eso es, hermano, la realidad de nosotros, ¿verdad? Pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos, ¿no es cierto?, hay arrepentimiento que es distinto. Por eso es que cuando veamos el nuevo hombre versus el viejo hombre, ahí está la batalla espiritual, de matar esa vieja naturaleza que va a querer emerger, brujerías ahí, ¿no es cierto? Todo eso es lo que quiere hacer Satanás. Satanás para luchar contra eso, Entonces, en distinta medida, es verdad, ¿no es cierto? Hay áreas en las cuales cada uno de nosotros es más tentado por esto, ¿no es cierto? Pero ciertamente todos de alguna u otra manera tenemos esto y tenemos que reconocerlo para poder luchar contra esto, ¿ya? Entonces, y reconocerlo con la humildad que implica el hecho de que a pesar de ser un hijo de Dios, igual que el apóstol Pablo, dice que llega un momento que ofende a Dios. En conclusión, el resultado de la oferta de Satanás es, ¿no es cierto?, todo lo contrario, es una mentira, y Satanás, el pensamiento de Dios es infinitamente vertical y apartado de mi forma de pensar, y estos jamás van a converger. Jamás. Recuerda, quien está muerto espiritualmente, es imposible que tenga relación con Dios, piense como Dios, crea realmente en Dios. Eso es algo que también usurpan ese nombre, y hay cristianos que vivimos luchando contra el pecado, ¿no es cierto? Y por supuesto también nos pifiamos de cuando en vez, pero eso no es el tema. Incluso mejor que la nuestra, eso es verdad. Eso es verdad. Que hay paganos que tienen mejor conducta que nosotros, también es verdad. Pero eso es otra cosa. Porque frente a Dios,
nuestras bondades y sus bondades son trapos de inmundicia. Porque el estándar de Dios es así, totalmente separado. ¿Qué podría darle yo a Dios? ¿Ya? Entonces, de las consecuencias del pecado, la primera que vimos, las de carácter personal, y la próxima semana vamos a ver el impacto sobre las relaciones. Las relaciones primero con Dios, después entre nosotros como seres humanos y también con la creación que Dios puso bajo nuestro cuidado y responsabilidad. ¿Ya? No se olviden que a poco andar este matrimonio tiene 2 hijos y ocurre el primer homicidio en el seno de una familia. ¿Ya? O sea, no estamos hablando de que pasó, no, o sea, empezó inmediatamente. O sea que esto es algo intrínseco de nosotros, la maldad, y es como subir y apagar un switch inmediato. Se apagó el switch e inmediatamente apareció la tiniebla. No es algo paulatino, es inmediato. ¿Ya? No hay una agonía del ser humano. El ser humano o está muerto o está vivo. ¿Alguna pregunta? Ok. Andresito, ¿puedes orar tú, por favor? Padre, te damos gracias en esta tarde por el estudio de hoy. Oramos, como siempre, Padre, para que todo este conocimiento no solamente quede en nuestras mentes, Señor, sino que lo pongamos por obra, Padre. Oramos, Señor, en particular por estos temas que nos confrontan, Señor. Nos dicen quiénes somos realmente nosotros y quién es Dios, Señor. Cuál es la tremenda brecha que hay entre el hombre y Dios. Y también nos hace más humildes, Señor. Oramos, Padre, para que tú trabajes, de verdad trabajes en cada uno de nosotros, Señor, en nuestra alma, en nuestra vida. Avancemos en nuestra santidad día a día, Señor, con hechos prácticos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra pecaminosidad. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra naturaleza caída y nuestra tendencia, Señor, a pecar constantemente, Padre. Y al mismo tiempo te damos gracias, Señor, por tu misericordia sea con nosotros. Oramos, Padre, para que tú nos permitas llegar sanos y salvos a nuestros hogares, y te damos gracias por todas las bendiciones que nos das en el nombre de Jesús. Amén.